Imaginemos por un momento el clásico juego de las sillas musicales, ¿vale? Ujú. El típico juego de las fiestas. Exacto. La música suena, hay bailes, hay risas, hay unos vestidos de seda preciosos, cortesía de la época, pero hay una trampa macabra. Cuando la melodía se detiene, la mujer que se queda sin silla no es que pierda un simple juego, Pierden muchísimo más. pierde su futuro, pierde la posibilidad de tener un hogar y básicamente pierde su medio de vida, cayendo en la pobreza absoluta. Uf, una caída en picado. Así es. Bienvenidos al despiadado mercado matrimonial del siglo XIX. Y por supuesto, un saludo enorme a toda la comunidad del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis que nos acompaña hoy. Eso es, un saludo a todos los que están ahí escuchando. Hoy traemos una inmersión literaria a fondo, muy pero que muy especial. Tenemos sobre la mesa una montaña absoluta de análisis literarios, críticas históricos, ensayos, bueno, de todo. Una pila enorme, sí. Todo sobre la obra cumbre que Jane Austen publicó allá por 1813, Orgullo y Prejuicio. Palabras mayores. Totalmente. Y el objetivo para quienes nos escuchan hoy es doble. Primero, queremos entender por qué este texto de hace más de 2 siglos sigue siendo a día de hoy el molde definitivo e insuperable de la comedia romántica moderna. Que lo es, sigue siendo la plantilla. Y segundo, queremos destapar una realidad, y es que bajo esa capa de bailes de salón y romanticismo de época se esconde una de las críticas sociales más mordaces de toda la literatura. Completamente de acuerdo. Es que, a ver, si alguien en nuestra audiencia piensa que esta es una simple historia de amor a primera vista, bueno, la realidad es diametralmente opuesta. Radicalmente opuesta, diría yo. Exacto. No es un cuento de hadas, es un auténtico manual de supervivencia. Total. Y para comprender la magnitud real de la obra, creo que hay que rasgar un poco esa envoltura de romance de época, ¿no? Y mirar directamente a las reglas, a esas reglas implacables de la Inglaterra georgiana. Sí, hay que quitarle el filtro romántico. Y fíjate, la mejor forma de entrar en ese mundo, y esto es algo que los análisis que hemos recopilado destacan siempre, es a través de su famosísima primera frase. Es una obra maestra de la ironía. Ay, dila, por favor. Dice así: es una verdad universalmente aceptada, que todo soltero en posesión de una gran fortuna necesita una esposa. Madre mía. ¿Qué frase? La nada. Habla de negocios. Exacto. Habla de fortunas y de necesidades. En una sola línea, Pam lanza a los lectores de bruces contra la cruda realidad económica de su tiempo. Pues vamos a desgranar esa realidad económica, porque me parece vital. Sin ella, las decisiones de los personajes pueden parecer caprichos infantiles, cuando en realidad, son maniobras de vida o muerte. Literalmente, de supervivencia. Hablemos del elefante en la habitación de la familia Bennet, el mayorazgo. Uf, menudo tema el mayorazgo. La gran pesadilla de esa casa. Para que la audiencia visualice el percal, el señor y la señora Bennet tienen 5 hijas. 5. ¿Y ningún hijo varón? Ninguno. Y claro, la ley dictaba que las mujeres no podían heredar tierras ni propiedades. Así, tal cual. La figura legal del mayorazgo obligaba a que todo el patrimonio pasara intacto al pariente varón más cercano por la línea paterna. Claro, el propósito de esa ley, históricamente hablando, era evitar que las grandes propiedades se fragmentaran. No querían evitar perder valor e influencia política al dividir las tierras entre varias hijas. Se buscaba mantener el poder en el apellido, básicamente. Eso es. Pero claro, las consecuencias prácticas, el día a día para familias como los Bennet, eran aterradoras. Una espada de Damocles constante. Totalmente. Significaba que en el instante exacto en que el señor Bennet falleciera, su esposa y sus 5 hijas serían desalojadas, a la calle. De su propio hogar. Es que es fuertísimo. Todo el patrimonio pasaría a manos de William Collins, que es un clérigo primo del padre, al que los textos describen como, un adulador insoportable y pomposo a más no poder. Un pelota de manual. Exactamente. Es que, claro, viven en un precipicio económico constante. Y esto, fíjate, me lleva directamente a la figura de la señora Bennet. ¡Ay, la señora Bennet! La gran incomprendida. Es que los resúmenes y las críticas más tradicionales siempre la pintan como la caricatura, ¿no? La madre histérica, quejumbrosa, insufrible, la de los nervios frágiles, la que avergüenza a sus hijas mayores en público. Sí, el alivio cómico casi. Pero claro, leyendo los datos históricos en profundidad y poniéndonos un poco en su lugar,
Yo lanzo una defensa a favor de ella aquí mismo. A ver. Su desesperación está completamente justificada. A la señora Bennet la juzgamos con demasiada dureza desde nuestra cómoda posición de privilegio moderno. Ya, es muy fácil juzgar desde el siglo XXI. Claro, nos reímos de sus intrigas, de sus dramas, pero es que la mujer sabe perfectamente que, sin dotes que ofrecer, si no consigue casar a sus hijas con hombres pudientes, esas chicas terminarán en la indigencia absoluta. Pidiendo caridad a parientes lejanos o, con suerte, trabajando como institutrices marginadas, que era una vida durísima. Exacto. Intenta salvar a sus hijas con las únicas armas que ese sistema machista le permite usar. A ver, entiendo perfectamente la empatía hacia su situación, de verdad, porque el terror económico era 100% real. Totalmente real. Pero, y aquí hago yo de contrapeso, no olvidemos que la señora Bennet es, en muchos sentidos, la peor enemiga de sus propias hijas. Bueno, también es verdad. O sea, su desesperación será válida, te lo compro, pero sus métodos son tóxicos. Y casi destruyen las mismas vidas que intenta asegurar. Uf, totalmente. Es que no tiene filtro. Ninguno. Su vulgaridad, su falta total de discreción, ese momento terrible de empujar a su hija Jane a ir a caballo bajo la lluvia. Para que enferme. Para que enferme y tenga que quedarse en la casa del rico señor Bingley. O sea, son tácticas suicidas a nivel social. Sí, es jugar a la ruleta rusa con la reputación. Exacto. Y de hecho, la novela nos presenta, a través de ella y de otros personajes satélite, un catálogo entero de los diferentes motivos que había para casarse en esa época. Y ese catálogo es fascinante si te pones a analizarlo. Tenemos, por ejemplo, el matrimonio por pura seguridad material, por pragmatismo frío, que es el que vemos en Charlotte Lucas, la mejor amiga de Elizabeth. Uf, el caso de Charlotte. Qué duro, ¿verdad? Una solterona a los 27. Tela. Tela. No tiene una gran belleza, no tiene una dote importante, y ella misma siente que es una carga económica brutal para sus padres. Claro. Por eso, cuando el insufrible y ridículo señor Collins le propone matrimonio, Justo después de ser rechazado por Elizabeth, además, el tío no pierde el tiempo. ni un segundo. Pues cuando se lo propone, Charlotte acepta al instante. Y ojo, lo hace con los ojos muy abiertos. Sabe perfectamente dónde se mete. Exacto. Sabe que él no es ni inteligente, ni agradable, ni nada, pero le ofrece una casa, le ofrece una posición respetable y, sobre todo, le ofrece no morir de hambre. Es un contrato comercial puro y duro. Puro y duro. Y luego, en el otro extremo absoluto, Austen nos muestra el matrimonio por pasión insensata, por capricho puramente infantil. Ay, Lidia, la hermana menor, Lidia. Lydia, que se fuga con el estafador George Wickham. O sea, una decisión basada solo en el deseo y en la imprudencia total, que está a punto de arruinar la reputación de toda la familia Bennet para siempre. Es que una fuga en esa época era la muerte social para todas las hermanas, no solo para la que se fugaba. Claro, nadie querría casarse con las hermanas de una chica arruinada. Y justo en el centro de esos dos desastres monumentales surge el ideal. Ese ideal casi inalcanzable para la época, que es el matrimonio por afinidad intelectual, por amor genuino y por respeto mutuo. El de Elizabeth y Darcy. Eso es. Pero claro, para llegar a ese ideal, ambos tienen que navegar por un auténtico campo de minas. Y aquí es donde los análisis literarios que revisamos se vuelven apasionantes, porque nuestros dos protagonistas deciden no seguir las reglas convencionales. Van a contracorriente totalmente. Hablemos de Elizabeth Bennet, Lizzie. Es un personaje, arrollador, Magnética. inteligente, sarcástica, devoradora de libros. Y oye, hay que tener un valor inmenso para hacer lo que ella hace. Ya lo creo. Rechaza la propuesta del señor Collins, que, ojo, habría salvado a su madre y a sus hermanas de la ruina inmediata. Una presión brutal sobre sus hombros. Brutal. Y más tarde rechaza la primera propuesta del inmensamente rico señor Darcy, porque es que ella no concibe venderse a un matrimonio sin amor y sin respeto. Es una pionera en ese sentido. Sin embargo, y esta es la genialidad de Austen, Elizabeth no es una heroína perfecta. No es un ser de luz idealizado. Ni mucho menos. Tiene un defecto colosal, que es precisamente el que da la segunda mitad del título a la novela. El prejuicio. Ahí está. Tiene una confianza ciega, casi arrogante, en su propio criterio. Juzga a la gente de forma instantánea. Y fíjate, los registros históricos indican que el primer borrador, que la autora escribió en 1796, cuando tenía solo 20 añitos, ¡Qué barbaridad! ¿20 años? pues se titulaba exactamente así, Primeras impresiones. ¡Qué buen dato! Porque Elizabeth decide en cuestión de horas que Darcy es un monstruo de arrogancia
y casi al mismo tiempo decide que el encantador oficial Wickham es una pobre víctima inocente. Y vaya si se equivoca, madre mía. Porque la realidad resulta ser exactamente la opuesta, totalmente al revés. Pero detengámonos un momento en Fitzwilliam Darcy. Un hombre, atención, con 10.000 libras al año de ingresos, que en aquella época era, vamos, un patrimonio astronómico. Equivalente a millones hoy en día. Multimillonario. Dueño de una mansión gigantesca en Pemberley. Y cuando llega al pueblo, todos lo desprecian casi al instante, por ser altivo, por ser reservado y por separar a su amigo Bingley de Jane Bennet. Sí, se gana la antipatía de todo Meryton. Pero ojo con esto. Voy a hacer de abogado del diablo basándome en algunas de las críticas más profundas que he leído preparándonos para hoy. A ver, sorpréndeme. A menudo se tacha a Darcy de tener un orgullo tóxico. Pero si observamos fríamente el comportamiento del entorno, su actitud distante inicial, oye, estaba más que justificada. Bueno, te escucho. Piénsalo. Darcy entra en un salón de baile en un pueblo rural perdido. ¿Y qué ve? Ve a una madre gritando a los cuatro vientos sobre cómo cazar fortunas. Cierto. Ve a unas hermanas adolescentes coqueteando sin ningún pudor, casi de forma vulgar con los soldados. Y a un padre ausente que encima se burla de su propia familia. Es un cuadro, la verdad. Entonces yo planteo, ¿era Darcy realmente orgulloso? ¿O simplemente era un hombre introvertido, quizá con ansiedad social, que veía un peligro real en esa familia y solo intentaba proteger a su mejor amigo de un entorno absolutamente caótico? Pues es un enfoque excelente y muy defendible, la verdad. ¿Verdad que sí? Porque el comportamiento público de los Bennets, a ver, salvo Jane y Elizabeth, carece por completo de decoro. Es que dan un poco de vergüenza ajena. Da mucha. Para alguien como Darcy, que ha sido educado en las normas más estrictas de la alta aristocracia, pues ese espectáculo era objetivamente bochornoso. Claro. Y su introversión, su incomodidad evidente entre extraños, se codifica súper rápido como desdén altanero. Es más fácil llamarlo creído que entender que está incómodo. Exacto. Pero cuidado, porque Darcy también comete un error fundamental. Y es un error despiadado. Condena a individuos brillantes, como son Jane y Elizabeth, basándose única y exclusivamente en la falta de clase de sus familiares. Ah, ahí te doy la razón. Mete a todos en el mismo saco. Y su evolución, o sea, su caída y su posterior redención, es lo que da toda la atracción emocional a la historia. Es que ese arco de redención tiene su punto de inflexión en lo que tiene que ser, sin duda, una de las peores declaraciones de amor jamás escritas en la historia de la literatura. Es catastrófica. El primer intento de Darcy de pedirle matrimonio a Elizabeth es un despropósito absoluto. Le dice que la ama, vale, sí, pero en la misma frase le dice que lo hace en contra de su intelecto. En contra de su buen juicio. Exacto. Y procede a insultar a toda su familia y a recordarle su estatus social inferior. Vamos, un romántico. Un táctico del amor, sí. Y claro, la respuesta de Elizabeth, rechazándolo con furia, es de levantarse y aplaudir. Es un momento glorioso. Pero fíjate en cómo Austen utiliza la mecánica narrativa justo a partir de ese momento. Porque al día siguiente de ese rechazo tan brutal, Darcy le entrega una carta explicativa. La famosa carta. Eso es. No pide perdón por lo que piensa de la familia Bennet. Porque, a ver, es la verdad y lo siguen pensando. Las cosas como son. Pero desenmascara al encantador Wickham. Revela que este supuesto mártir al que todos adoran es en realidad un ludópata y un estafador. Menuda joya. Que intentó fugarse con Georgiana, la hermana pequeña de Darcy, que apenas tenía 15 años, para robarle su inmensa herencia. 15 años, madre mía. Esta carta es el terremoto, es el seísmo que destroza por completo los prejuicios de Elizabeth. Y aquí es donde quiero que expliquemos cómo Austen logra algo increíble. Logra que quienes leen la novela caigan exactamente en la misma trampa que Elizabeth. ¿Es magia literaria? Porque no es solo que la protagonista se equivoque, es que la autora nos engaña a todos los que estamos leyendo. ¿Cómo funciona esta técnica que los ensayos siempre destacan como revolucionaria? Pues esa es, sin duda, la aportación técnica más brillante de Jane Austen a la literatura universal. Es el uso magistral de lo que se conoce como el estilo indirecto libre. Estilo indirecto libre. Vale, explícanos eso, porque suena muy académico. A ver, antes de ella, los narradores solían ser omniscientes y objetivos, ¿no? Como un dios mirando desde arriba y contando los hechos. O bien, la historia se contaba en primera persona. Yo hice esto, yo pensé aquello. Claro, lo típico. Pero Austen crea un narrador en tercera persona que de alguna manera se infiltra en la mente de Elizabeth. Se cuela en su cabeza. Eso es.
No usa comillas para decir Elizabeth pensó que Darcy era horrible, sino que en la voz del narrador adopta directamente los prejuicios, el sarcasmo y las opiniones de Elizabeth como si fueran hechos objetivos del mundo. O sea que el narrador nos está mintiendo, en cierto modo. O más bien, nos está prestando las gafas distorsionadas de la propia protagonista. Exactamente esa es la metáfora. Durante casi toda la primera mitad del libro, el lector confía a ciegas en la voz narrativa porque asume que por convención es imparcial, Claro, si lo dice el narrador, será verdad. cuando en realidad está completamente teñida por el enfado y el prejuicio de Elizabeth. Por eso nosotros también odiamos a Darcy desde el minuto 1 y nos fiamos ciegamente de Wickham. ¡Qué fuerte! Entonces, cuando Elizabeth lee la carta de Darcy y se da cuenta de que ha sido una ciega y una arrogante, el lector sufre exactamente la misma revelación y la misma humillación. Austen nos hace experimentar el prejuicio en nuestras propias carnes. Es alucinante. Es jugar con el lector de una manera brillantísima. Es de genio. Y esto nos lleva inevitablemente a analizar a la mente, a esa mente brillante que creó esta trampa perfecta. Yo, siempre que pienso en la autora, me la imagino como, no sé, como una francotiradora camuflada en un salón de té. Qué buena imagen. Es que imaginemos la escena, ¿no? Una joven de 20 y pocos años, sentada discretamente en una esquina del salón, armada solo con una taza de porcelana, su ingenio afiladísimo y una pluma. ¿Y no le hace falta más? Nada más. Y desde esa esquina, sin que la aristocracia ni los grandes clérigos pomposos se dieran cuenta, desmantela por completo las convenciones sociales, el machismo estructural y el clasismo de su época. Y sus municiones, las balas de esa francotiradora, son los diálogos. Es fascinante ver cómo Austen renunció por completo a las herramientas más pesadas y convencionales de las novelas de su tiempo. Sí, las descripciones eternas. Exacto. No vas a encontrar en sus páginas esas largas y aburridas descripciones de la arquitectura de las abadías góticas o del detalle de los bordados de los vestidos o párrafos enteros sobre el clima. Que menos mal, la verdad. Se agradece, sí. Su bisturí quirúrgico es la conversación y es la ironía. A través de los diálogos puros permite que los personajes absurdos se ahorquen solitos con sus propias palabras. Es maravilloso. Y además, tomaba decisiones narrativas muy radicales para alguien de su tiempo. Por ejemplo, su enfoque tan microscópico. Ujú. Los ensayos históricos que revisamos siempre señalan lo curioso que es que, a ver, mientras Austen escribía y publicaba esta novela, Europa entera estaba en llamas, literalmente. Totalmente. Las guerras napoleónicas estaban en su apogeo absoluto, la revolución industrial estaba cambiando el tejido del mundo para siempre, y sin embargo, en la novela no hay ni una sola mención directa a la guerra. Bueno, excepto porque hay un regimiento de soldados bastante guapos acampados en el pueblo. Que sirven para ir a los bailes y poco más. Claro, pero de la guerra en sí, nada. Precisamente. Austen conocía sus propios límites perfectamente y se negó a escribir sobre lo que no experimentaba de primera mano. Retrató el micromundo que ella dominaba. Su pequeño universo. Eso es. La pequeña nobleza rural, la burguesía comerciante, los clérigos de provincias. Pero ojo, al limitar su geografía, profundizó infinitamente en la psicología de los personajes. Profundidad en vez de amplitud. Exacto. Creó un contraste magistral de personajes cómicos y patéticos que trascienden completamente su época. Tenemos al señor Bennet, por ejemplo, ¡Ay, el señor Bennet! que muchos leen hoy en día como un padre simpático, ¿no? Porque es irónico, se ríe de las tonterías de su mujer. Es gracioso, sí. Pero cuidado, si rascas un poco, en realidad es un padre negligente. Completamente. Un hombre que se esconde en su biblioteca para burlarse de su esposa y de sus hijas menores, en lugar de tomar las riendas y proteger el futuro de su familia. Es un irresponsable. Es muy cómodo reírte de todo desde tu sillón de cuero mientras tu mujer entra en pánico real por el futuro económico de la casa. Exacto. Y luego tenemos al señor Collins, que es el monumento supremo a la adulación y al peloteo corporativo de la época. El lamebotas oficial. Tal cual. Y por supuesto a Lady Catherine de Bourgh. Menuda es Lady Catherine. De verdad, uno de mis personajes favoritos por lo insufrible que es. Es aristócrata inmensamente rica, tía de Darcy, que encima se presenta de madrugada en casa de los Bennet. ¿Exigiendo cosas? Sí, sí. Para amenazar y exigirle a Elizabeth que prometa, ahí, in situ, no casarse nunca con su sobrino.
Y el modo, o sea, el modo en que una joven de 20 años, que no tiene ni un duro ni poder real, la mira directamente a los ojos y la despacha con una educación impecable, pero con una firmeza de hierro. Es magistral. Es, yo creo, uno de los momentos más satisfactorios de toda la historia de la literatura. Sin duda. Es el triunfo del mérito individual, de la pura inteligencia, sobre los títulos nobiliarios heredados y el dinero viejo. Totalmente. Pero, hablando de la autora, y esto es algo que no todo el mundo sabe, hay un contraste biográfico profundamente doloroso entre ella y su gran heroína. Sí, la historia real es bastante triste. Mucho. Los datos biográficos que tenemos revelan que Austen vivió en su propia juventud un romance muy similar al de la novela, con un joven estudiante de Derecho. Tom Lefroy, creo recordar. Ese mismo. Pero la familia de él impidió la boda, de forma tajante, porque ella no tenía suficiente dinero. Claro, no era un buen partido. Exacto. Y más adelante, y esto es clavadito a lo que hizo su personaje Elizabeth, Austen recibió una propuesta de matrimonio de un hombre rico. Un amigo de la familia que le habría asegurado un futuro comodísimo a ella y a su hermana. ¿Y qué pasó? Pues que ella aceptó por la noche. Supongo que por la presión, ¿no? Pero a la mañana siguiente, no pudiendo soportar la idea de vivir en un matrimonio sin amor verdadero, se retractó y lo rechazó. Ay, es tristísimo. Es admirable por un lado, pero tristísimo porque esa decisión de mantenerse fiel a sus propios principios la condenó a una vida de estrecheces económicas terribles. Fue una condena a la pobreza, sí. Que aún hoy no está del todo clara, soltera y dependiendo siempre de la caridad y la ayuda de sus hermanos varones. Una ironía amarga. En cierto modo, yo siempre pienso que, al escribir este libro, le regaló a Elizabeth Bennet el final feliz, la seguridad y ese triunfo romántico que la propia Inglaterra georgiana y el destino le negaron a ella misma en la vida real. Es un acto de justicia poética precioso, si lo piensas así. Lo es. Y tal vez, fíjate, sea esa comprensión tan profunda del dolor humano, de la frustración social y del anhelo, lo que ha hecho que la obra sea verdaderamente inmortal. Porque a pesar de estar ambientada en un mundo de carruajes, bailes y velas, la novela se niega rotundamente a quedarse atrapada en el pasado. Para nada. Sigue vivísima. Su impacto cultural hoy en día es colosal. En encuestas muy recientes y masivas en el Reino Unido sobre los libros más amados por el público general, esta obra quedó en segunda posición general. ¿Segunda? ¡Qué barbaridad! Solo por detrás de El Señor de los Anillos. O sea, imagínate el nivel. Es que el nivel de fanatismo y devoción que genera es de otra galaxia. Y yo creo que la prueba del algodón, ¿sabes? La demostración definitiva de que estamos ante una historia estructuralmente perfecta es su tremenda flexibilidad para ser adaptada. Es de goma, aguanta lo que le eches. Total. Todos los que aman el cine o la televisión tienen grabada en la retina, seguro, la mítica adaptación de 1995 con aquella famosa escena del lago. Colin Firth saliendo del agua, un clásico de la televisión. Un antes y un después, vamos. O la bellísima versión cinematográfica de 2005. La de Keira Knightley, sí. Esa. Pero lo verdaderamente asombroso es cómo puedes arrancar la estructura de esta novela de la Inglaterra del siglo XIX, arrancarla de raíz y plantarla en cualquier otro universo. Funciona en todas partes. Fijaos en adaptaciones como Bodas y Prejuicios, que se lleva la trama entera a la India moderna con unos números musicales de Bollywood espectaculares. Divertidísima. O en un clásico moderno como El diario de Bridget Jones, que calcó a la perfección la dinámica entre Elizabeth y Darcy en medio de un editorial del Londres contemporáneo. Con un Darcy que encima se llama Darcy, para no disimular. Exacto, un guiño enorme. E incluso, y esto ya es el colmo absoluto, sobrevive a una invasión de muertos vivientes en aquella novela de Orgullo y Prejuicio y Zombies. Y aquí, atención, le lanzo la gran pregunta a nuestro experto en el estudio. Miedo me das. Dispara. A ver, ¿qué tiene exactamente el tropo de enemigos amantes que Austen prácticamente funda aquí para ser tan indestructible? O sea, ¿por qué la química sigue funcionando igual de bien tanto si los personajes están bebiendo té en tazas de porcelana como si están decapitando zombies con katanas cubiertos de sangre? Es una gran pregunta. Y la respuesta, te diría, está en la psicología pura y dura. El tropo de enemigos a amantes tal y como Austen lo fundó, ojo, no trata simplemente sobre dos personas muy atractivas que se caen mal al principio para generar un poco de tensión artificial. Que es lo que hacen muchas películas malas hoy en día, las cosas como son. Exacto. Se quedan en la superficie. Pero en Austen trata sobre el choque y la aniquilación del ego. La aniquilación del ego. Explícame eso. Elizabeth y Darcy empiezan como enemigos,
porque cada uno expone, casi sin querer, los mayores defectos del otro. Son espejos brutalmente incómodos el uno para el otro. Ya entiendo. Darcy le demuestra a Elizabeth, de forma muy cruda, que su familia es un desastre social y que su propio orgullo, el de ella, la ha hecho estar ciega ante la verdad. Y a su vez, Elizabeth le muestra a Darcy que su riqueza no le da ningún derecho a ser cruel y que sus modales, francamente, son deplorables. O sea que para llegar a amarse de verdad, primero tienen que destruirse a sí mismos. Sus versiones anteriores tienen que morir. Tienen que desnudarse emocionalmente. Exactamente. Tienen que pasar por la humillación absoluta de admitir en voz alta: estaba completamente equivocado respecto a ti y, lo que es peor, respecto a mí mismo. Uf, qué difícil es eso en la vida real. Durísimo. Ese viaje desde la arrogancia hasta la vulnerabilidad total, desde el prejuicio más ciego hasta la comprensión empática del otro, es una experiencia humana tan profunda, tan universal, que el escenario de fondo no importa en absoluto. Da igual la ropa que lleven. Da igual. Puedes ponerles corsés en una campiña, puedes ponerles trajes de chaqueta ejecutivos en un rascacielos de Nueva York, o puedes darles armas de fuego contra una horda de zombies. El núcleo emocional sigue intacto. Sigue siendo el mismo, sí. Rendir el ego en favor de la verdad. Qué maravilla de reflexión, de verdad. Y creo que esto nos lleva a la conclusión perfecta para nuestro análisis a fondo de hoy. Para quienes nos escuchan, yo creo que el gran mensaje que queremos cristalizar, la idea con la que os tenéis que quedar, es que Orgullo y Prejuicio, jamás de los jamases, debería ser etiquetada como un simple romance idílico superficial. Sería un insulto a la obra, la verdad. Lo sería. Es, por derecho propio, una protesta agudísima sobre la precaria situación legal y económica de las mujeres. Es un estudio psicológico sin igual sobre el autoconocimiento y es un recordatorio perpetuo de que alcanzar la felicidad exige obligatoriamente la humildad necesaria para reconocer nuestros propios prejuicios. Y si lo pensamos bien, su relevancia es incluso mayor hoy en día que en aquel lejano 1813. ¿Tú crees? ¿Más que entonces? Estoy convencido. Fíjate, el gran peligro del que advierte el libro, que es el dejarnos llevar por las primeras impresiones, pues es que es la base misma de nuestra sociedad contemporánea. Ah, claro, las redes sociales. Vivimos inmersos en redes sociales, en aplicaciones donde, literalmente, deslizamos el dedo para aceptar o descartar a un ser humano complejo en cuestión de milisegundos. Es verdad. Basándonos en, ¿qué? ¿En una sola foto con 20 filtros? ¿O en una biografía chula de 2 líneas? Juzgamos y etiquetamos con una rapidez que, francamente, aterrorizaría a la mismísima Elizabeth Bennet. La dejaría pálida. Nuestra época está construida, yo diría que casi íntegramente, sobre esas primeras impresiones rápidas y muy a menudo engañosas. Es una bofetada de realidad tremenda si lo miras así. Y con esa idea, precisamente, quiero dejar a nuestra audiencia un pensamiento provocador, para que lo rumien, ¿no? Para que le den una vuelta después de escucharnos. A ver. Si esta brillante autora estuviera viva hoy en día, tomando un café, pongamos, en el centro de Madrid o de Barcelona, observando nuestros rituales modernos de cortejo, escudriñando aplicaciones de citas, analizando el ghosting, las famosas red flags, los algoritmos. Menudo material tendría ahí, madre mía. Tendría para escribir 7 novelas seguidas. La pregunta es, ¿qué título mordaz le pondría a su nueva novela contemporánea? Y, lo que es aún más divertido de imaginar, ¿qué tipo de perfil en redes sociales tendría alguien tan trepa y tan vacío como el señor Collins? Yo lo veo clarísimo. Yo también. Seguramente tendría una cuenta de LinkedIn insoportable, plagada de frases motivacionales robadas de otros y etiquetando constantemente a su jefa, Lady Catherine, para mendigar algo de atención corporativa. Poniendo comentarios tipo: totalmente de acuerdo, gran visión estratégica. Sí, 100% señor Collins en LinkedIn. Tal cual. Pues con esta imagen tan cómica queremos despedir esta inmersión literaria, agradeciendo infinitamente la compañía a todos los seguidores del canal Podcast de Libros y Pelis. Ha sido un placer acompañaros un día más. Un auténtico lujo diseccionar juntos los secretos de esta joya literaria inmortal. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo y que disfruten de grandes lecturas.